Muy buenas noches tengan todos, que Dios los pueda bendecir. Antes de pasar al tema, el tema hoy se trata sobre la introducción del libro de Apocalipsis. Vamos a ver unos detalles interesantes sobre el libro de Apocalipsis. Primero, el nombre. Apocalipsis significa literalmente descorrer el velo. ¿Ok? Bueno, en el pasado el libro se llamó el Apocalipsis de Juan. Ese era el nombre más antiguo, pero ahora, en su mayoría de los libros bíblicos, en los manuscritos, se le da el nombre de la revelación, ¿okay? Por el primer texto que explica que este libro es literalmente la revelación de Jesucristo, porque como vemos, Jesucristo es el centro, ¿okay? Del libro de Apocalipsis. Los símbolos que contiene este libro, ¿verdad? Este libro tiene una simbología magnífica, fueron elegidos por Dios, que fueron elegidos por Dios y no fue que ahí decía algo confuso y a alguien se le ocurrió poner bestia, no, los símbolos fueron elegidos por Dios. Para poder entender este libro tan simbólico, es necesario guiarnos del Antiguo Testamento, ¿ok? Porque el Antiguo Testamento es vital, usar los textos del Antiguo Testamento para entender un poquito sobre este libro. Hay que entender también, como se lo menciona, que el libro primeramente es simbólico. Su lenguaje normalmente no debiera ser tomado en forma literal, porque pertenece a un género literario muy peculiar que se llama el género apocalíptico, y en la antigüedad se utilizaba para símbolos, para una simbología un poquito más complicada. Y normalmente los adventistas del séptimo día interpretan, el método de interpretación utilizado es el método historicista, ¿verdad? Que pone en énfasis el flujo de la historia.
Esta semana vamos a hablar un poquito sobre las 7 iglesias. Esas 7 iglesias eran las 7 iglesias que pastoreaba Juan, ¿verdad? Según dicen los historiadores, y estaban en un círculo en 450 kilómetros, o sea, estaban muy cerca una de la otra. Pero a mí no me toca el tema hoy, solo quise compartirles un poquito. Vamos a tener al pastor Edgar Chávez. Pastor, el tiempo es suyo. Bueno, el tiempo primeramente es de Dios y a usted le corresponde la administración del mismo. Que ellos los puedan decir. Gracias, Lester. Gracias a cada uno de ustedes, hermanos. Para mí es un gusto cada vez que puedo estar con ustedes. Quisiera saludarles en el nombre del Señor Jesús y ya tuvimos la oportunidad de compartir en una vez anterior, pudimos saludarnos. Y en esta hora quisiera saludar a Katia Blackwood. La estoy viendo allí. Si es la Katia que conozco, quisiera saludarla. Dios te bendiga, Katia. No recuerdo haberla visto en las transmisiones anteriores que participé. Así que si me pongo a mencionar nombres de tanta gente linda, hermanos, no terminamos. Pero es un gusto compartir con ustedes. Espero que me estén escuchando bien. Y voy a pedir, bueno, ya Angelo lo facilitó. Voy a compartir con ustedes, la pantalla. Así que tomen notas, por favor, no se quede prácticamente simplemente escuchando. Bueno, ya Lester mencionó, ahí ustedes tienen más o menos el mapa, cómo estaban ubicadas las iglesias. Y era como un círculo. Ya ustedes conocen cuáles son las 7 iglesias. Y a mí me toca, hermanos, en esta tarde a compartir con ustedes lo que tiene que ver con la introducción. Así que antes de entrar, yo quiero compartir con ustedes algunos aspectos importantes en cuanto al libro de Apocalipsis. Yo estoy seguro que si usted está en esta reunión es porque usted quiere conocer, usted quiere crecer, usted quiere no solamente pasar este ratito, sino seguir investigando la palabra de Dios. Déjenme decirles que el libro de Apocalipsis, hermanos, es una historia contada 3 veces. ¿Ok? Y como dijo Lester, nosotros creemos que la interpretación correcta del libro de Apocalipsis es la historicista. La historicista dice que los eventos se van cumpliendo a través de la historia desde los días del apóstol, del escritor bíblico, hasta la segunda venida de Cristo. La mayoría de las iglesias cristianas, hermanos, ellos creen en la interpretación preterista, algunos, y la gran mayoría en nuestros días futurista. En otras palabras, cuando van a la Biblia, al libro de Apocalipsis, ellos dicen, los preteristas dicen, no, tranquilo, no te preocupes porque eso ya se cumplió en el pasado. Los futuristas dicen, no, tranquilo, no te preocupes porque eso se va a cumplir en el futuro. En otras palabras, hermanos, para estas personas, la profecía se va cumpliendo en la historia, pero ellos no se dan cuenta porque o está en el pasado o está en el futuro. Sin embargo, en este momento, mientras hablamos, hermanos, de acuerdo a la Biblia, se están cumpliendo las profecías. Y solo para un texto rapidito, vea lo que dice Apocalipsis 1, versículo 19. Vea si el interpretar el libro de Apocalipsis desde la perspectiva historicista, vea si no es bíblico. Abra su Biblia, por favor, Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. Y antes de leer la palabra de Dios, acompáñame, por favor, para orar. Padre Celestial, te doy gracias por esta tarde, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por cada uno de mis hermanos. Te pido que tu Espíritu Santo pueda moverse, Señor, y tocarnos, abrir nuestra mente, nuestro entendimiento, para no solamente entender, sino abrazar tu palabra y vivirla. Dirígenos, Señor, háblanos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Apocalipsis, hermanos, el capítulo 1, versículo 19, Dios le dice a Juan a través del ángel, escribe las cosas que has visto. Miren qué interesante. Y las que son y las que han de ser después de estas. Vean que la misma Biblia está diciendo que lo que Dios le mostró a Juan eran cosas que estaban sucediendo desde ese momento y cosas que iban a venir en el futuro. Así que volviendo al vistazo general del libro de Apocalipsis, cuando usted va al libro de Apocalipsis, tiene que entender que usted no puede leer el libro de Apocalipsis de una forma lineal, de una forma cronológica, desde Apocalipsis 1 hasta Apocalipsis 22, no. Porque usted lee Apocalipsis 1 y va leyendo la historia de las iglesias, llega hasta el capítulo 3, ¿ok? Y prácticamente ahí terminó, ¿ok? Porque finalmente el Señor prácticamente llegó para encontrarse con su iglesia. Comienza Apocalipsis 4 y la historia comienza nuevamente a contarse. Y vea qué interesante. Apocalipsis 4 y 5 comienza con la entronización de Cristo en el santuario celestial. Y de ahí parte hasta Apocalipsis 11. Y cuando usted cree que ya es la segunda venida de Cristo, que los seres humanos se encuentran con Dios, de repente vuelve a comenzar la historia en Apocalipsis el capítulo 12. Y en Apocalipsis el capítulo 12, hermanos, nosotros tenemos la historia de que nace un niño y ese niño es arrebatado para Dios. ¿Ok? Y nuevamente comienza la historia con la ascensión de Cristo hasta que llegamos al milenio en Apocalipsis 22. Así que esto es importante que usted lo recuerde al estudiar el libro de Apocalipsis. Un detallito más del vistazo general de Apocalipsis. Saben que Apocalipsis, dicen los expertos, que está dividido en dos grandes partes. La primera parte es Apocalipsis del 1 al 11 y la otra parte es del 12 al 22. Y es interesante que cuando usted lee estas divisiones, llevan el mismo esquema de Daniel 2 y el Daniel 7. Ustedes recuerdan que en Daniel capítulo 2, Daniel ve una estatua de diferentes metales que representan los días de Babilonia hasta que Dios instala su reino. ¿Ok? Y en el Daniel el capítulo 7, nosotros vemos que el Señor vuelve a repetir la historia. ¿Ok? Solo que un detalle interesante, que el énfasis de Daniel, el capítulo 7, es la cuarta bestia. Rápido menciona las primeras bestias, pero el énfasis del libro es la última bestia. Es exactamente lo mismo que aparece en Apocalipsis. La primera mitad les presenta todos los detalles de la historia de este mundo, desde los días de los apóstoles hasta la segunda venida de Cristo. En la segunda mitad de Apocalipsis 12, Apocalipsis 22, el énfasis son los eventos finales. Rapidito cuenta la historia en los primeros 18, 20 versículos. Y de allí, hermanos, prácticamente se enfatiza y se concentra en los eventos finales. Un detallito más. Escuchen muy bien. Hoy vamos a estudiar las 7 iglesias. ¿Ok? Y usted ya debe saber que antes de cada serie de 7, antes de las 7 iglesias, hay una escena introductoria. Antes de los 7 sellos, hay una escena introductoria. Antes de las 7 trompetas, que no está en el diagrama porque son parte de los 7 sellos, las 7 trompetas es el séptimo sello, hay una escena introductoria. Y cuando vamos allá llegando a Apocalipsis 16, antes de las plagas o de las copas, hay una escena introductoria. Ahora, es importante que usted recuerde esto, solo le estoy dando un vistazo general del libro de Apocalipsis, ¿ok? Porque usted, al interpretar la serie de 7, ya sea las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, usted no puede desconectarlos de la escena introductoria. ¿Ok? Así que a mí me toca en esta tarde hablarles
de la escena introductoria de las siete iglesias. ¿Ok? Así que lo que vamos a analizar brevemente, algunos versículos, es lo que tiene que ver con Apocalipsis 1 del 9 al 20. Apocalipsis 1, versículos del 9 al 20. ¿Ok? Y esa es la escena introductoria antes de las siete iglesias. Así que vamos a ir a la Biblia y vamos a leer los versículos 10 y 11. Ya oramos, así que sígame por favor. Dice la palabra de Dios, dice Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Aquí ya aparecen. Vea qué interesante. En la escena introductoria ya de una vez lo está conectando con lo que va a ser Apocalipsis 2 y 3. Dios le dice a Juan a través del ángel, escribe por favor a las siete iglesias. Ahora, yo les pregunto a ustedes, sé que no todos los micrófonos están apagados, pero yo les pregunto a ustedes, ¿por qué siete iglesias? ¿Será que había otras iglesias o solo habían esas siete iglesias? Claro que había otras iglesias, sin necesidad de profundizar mucho. Ya estaba la iglesia de Corinto, ya estaba la iglesia en Roma, ya estaba la iglesia de Galacia, ya estaba la iglesia de Colosa, ya estaba la iglesia de Filipo, ya estaba la iglesia de Tesalónica. Habían muchas otras iglesias. ¿Pero por qué siete iglesias? Bueno, ustedes conocen la historia, ustedes conocen la respuesta. Pero vamos a dejar que la sierva de Dios nos conteste. Hechos de los Apóstoles. La página 467 dice así. Vea qué interesante. Los nombres de los nombres de las iglesias, son un símbolo de la iglesia. Escuchen muy bien. Esto es lo que ustedes van a repasar y lo que van a estudiar durante la semana. Los nombres de estas son un símbolo de la iglesia en diferentes periodos de la era cristiana. Vamos a quedarnos aquí. De acuerdo a la sierva de Dios, y es correcto, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿qué son las siete iglesias, hermanos? Escuche, lo acabamos de leer en el primer párrafo de la sierva de Dios. Es la historia de la iglesia cristiana desde los días de los apóstoles hasta la segunda venida de Cristo. Es el comportamiento de aquellos que se llaman religiosos, de aquellos que nos llamamos cristianos. Recuerde que aquí no está hablando prácticamente de nombres específicos, el nombre de esta iglesia y el nombre de esta iglesia, el nombre, no, está hablando de todos aquellos que nos llamamos cristianos, ¿ok? Pero hermanos, la historia de la iglesia cristiana, de las siete iglesias, no es una historia de la que podríamos decir que nos sentimos orgullosos. Es una historia que va en decadencia, que va cayendo. Hasta que se llega a la iglesia de la Odisea, hermanos, y otra persona le va a hablar de eso. Pero vea la condición tan terrible que ahora Cristo está afuera, está tocándole la puerta para que lo dejen entrar. Y aquí yo estoy a la puerta. Normalmente nosotros aplicamos ese texto para decirle a la persona, Dios está tocando la puerta de tu corazón. Y como aplicación es correcta. Pero en el contexto profético, hermanos, lo que está diciendo es que la iglesia cristiana del último tiempo van a sacar al que da sentido al cristianismo, que es Cristo mismo, pero lo van a ir sacando. Yo espero que no sea tu realidad ni mi realidad. Yo espero que no sea la realidad de la iglesia adventista. Por eso dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Así que vamos a avanzar con la cita. Dice, los nombres de estas son un símbolo de la iglesia en diferentes periodos de la era cristiana. Así que no se te olvide. La iglesia de Éfeso hasta la iglesia de la Odisea es la historia del cristianismo desde los días de los apóstoles hasta la segunda venida de Cristo. ¿Pero por qué 7? Dice la sierva de Dios, el número 7
Indica algo completo, algo total. En otras palabras, hermanos, las 7 iglesias representan todas las iglesias y las características de las personas que se iban a llamar cristianos a través de toda la historia. Y ahorita yo voy a mencionarte un detalle que es importante. El número 7, dice la sierva de Dios, indica algo completo y significa que los mensajes se extienden hasta el fin del tiempo. Mientras que los símbolos usados revelan la condición de la iglesia. Mira, la condición de la iglesia en diferentes periodos de la historia. Así que déjenme decirles que las 7 iglesias, hermanos, son los periodos de la historia de la iglesia cristiana a través de la historia. Así que va más allá de las iglesias locales de ese momento. Por eso, ustedes van a encontrar que al final de cada iglesia dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las, plural, iglesias. Y lo repite 7 veces porque el mensaje llega hasta nosotros hoy. Así que hay 3 cositas que yo quiero que ustedes recuerden. Cuando hablamos de las 7 iglesias, hermanos, en primer lugar tenemos que recordar que eran iglesias literales. ¿Ok? En primer lugar, que eran iglesias que existían en esos lugares que mostraba el mapa y como decía Lester. ¿Ok? Eran iglesias que padecían de esas características que ahí se menciona. Ustedes se imaginan esa carta habiendo llegado a la iglesia de Éfeso y hablando de una iglesia que estaba perdiendo el primer amor cuando realmente estaban en fuego. ¿Usted cree que hubiese tenido algún impacto? Hubiese dicho: oye, eso es apócrifo, eso no somos nosotros. Así que en primer lugar eran iglesias literales y eran iglesias que estaban padeciendo exactamente lo que el Señor dice que están padeciendo, porque el Señor conoce el corazón de sus hijos. Y por eso es que ustedes van a escuchar de mí, hermanos, una y otra vez, que tenemos que vivir una vida cristiana auténtica, una vida cristiana real. Porque tú puedes engañarme a mí, yo puedo engañarte a ti, pero no podemos engañar al Dios del cielo. Dice la Biblia, hermanos, a través del Antiguo y el Nuevo Testamento, que Él conoce lo más profundo de nuestro corazón. Dice que el Señor, antes de que pensemos lo que vamos a pensar, Él ya sabe lo que pensamos. Antes de decir lo que vamos a decir, Él ya sabe lo que vamos a decir. Así que, hermanos, recuerda eso. En segundo lugar, escuchen muy bien. Las 7 iglesias tienen una aplicación espiritual personal. Y eso, hermanos, lo hacemos todos los días a través de toda la Biblia. Solo para darles un ejemplo. Cuando tú lees Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿A quién fueron dirigidas literalmente esas palabras? Claro, a Josué. Pero cuando yo voy a la Biblia, también esas palabras se aplican para mi vida. Dios me dice: Edgar, yo necesito que te esfuerces. Esas palabras van para Katia, van para Marisela, van para Ángelo, van para Hazel, van para todos, para nosotros. Y escuchen, aunque esta semana probablemente el énfasis sea la tercera parte, el cumplimiento histórico profético, déjenme decirles que tenemos que prestarle atención a la aplicación espiritual personal. En otras palabras, a través de toda la historia ha habido personas con el espíritu de la iglesia de Éfeso que está perdiendo el primer amor. Déjenme decirles que a través de toda la historia y aún en nuestros días hay personas que están como la iglesia de Sardis, que tienen nombre de que están vivos, pero están muertos. Nadie lo sabe, solo ellos saben. No sé si ya les conté esta historia, pero saben que cuando yo crecía, los primeros 20 años de mi adventismo, hermanos, fueron de un fariseo. Una persona que vivía a la letra, pero de espíritu no había mucho. Yo cumplía los mandamientos, cumplía el sábado, cumplía la mayordomía, fiel a mis diezmos, estaba ahí en la iglesia, no trabajaba el sábado, pero hermanos, no había gozo en mi corazón. No había alegría. Y saben que lo curioso es que habían otros muchachos un poquito más inquietos y traviesos que yo, pero estábamos en el mismo barco.
Pero los papás, como solo miraban lo de afuera, me abrazaban y decían, oh, vean muchachos, yo quisiera que ustedes fueran como Edgar. ¿Saben que cuando yo escuchaba eso, yo por dentro decía, si supieran estas personas que yo por dentro estoy muerto? Si supieran estas personas que yo no estoy disfrutando de mi experiencia cristiana. Si supieran estas personas que yo no disfruto ser adventista, yo solo estoy haciendo como un robot lo que aprendí a hacer. Oh, hermanos, pero qué diferencia hace cuando nos encontramos con Cristo Jesús. Y eso es lo que yo te animo a ti. Ve al Señor, llora en su presencia. Así que el segundo puntito que tiene una aplicación espiritual, y que en cuanto a la última iglesia, que Jesús está fuera de la vida de estas personas. Y recuerden que la iglesia de la Odisea, hermanos, presenta la última generación de cristianos antes de la segunda venida de Cristo. Así que, pero no vamos a entrar allí. ¿Dónde estás tú en esta tarde, hermanos? A mí me gusta la profecía, pero tenemos que analizar la Biblia y preguntarme dónde estoy yo. Yo te digo algo, hermanos, hablamos de que el Señor viene, hablamos de los eventos finales, hablamos de Apocalipsis, pero ¿tendría sentido alguno si yo mismo no estoy preparado? No, lo que da sentido a todo esto es que yo me estoy preparando y estoy permitiendo que el Espíritu Santo limpie mi vida, limpie mi corazón. Si estaba perdiendo el primer amor, al igual que la iglesia de Éfeso, voy al Señor y le digo, Señor, ¿sabes? Estoy desenamorando de ti, estoy enamorando más del mundo. Mira lo que estoy practicando, mira lo que estoy haciendo. ¿Captan, hermanos? Así que no olviden estos tres detallitos. En primer lugar, las iglesias eran literales. En segundo lugar, cada mensaje de la iglesia tiene una aplicación espiritual personal para ti y para mí, en toda la historia. Y por último, hermanos, las 7 iglesias tienen un cumplimiento histórico profético. La primera iglesia de Éfeso en la etapa de los apóstoles, y llegamos hasta el final de la historia, y no voy a meterme allí porque probablemente lo va a cubrir el predicador de mañana. Así que después de haber dicho eso, hermanos, vamos a un puntito, a un segundo puntito, versículos 12 y 13. Dice la palabra de Dios: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y sigue ahí describiendo, hermanos, la apariencia gloriosa de un Jesús resucitado, de un Jesús entronizado, de un Jesús ya gobernando a la diestra del Padre. Pero mira qué interesante. Así que en esta segunda lectura, nosotros vemos, hermanos, algo interesante. Escuchen muy bien. En la escena introductoria, en cada escena introductoria, ustedes se van a dar cuenta que aparece un mueble del santuario terrenal. Interesante. Si pudieran ustedes hablar conmigo, ¿qué mueble aparece del santuario terrenal? Aparece en conexión con las 7 iglesias. Ya lo acabamos de leer, el candelabro. Adivinen qué mueble aparece en la introducción, en la escena introductoria antes de los 7 sellos, Apocalipsis 4 y 5. Aparece en Apocalipsis 4, 5, hermanos, aparece el trono de Dios y está al lado norte, dice Apocalipsis 4, 5, enfrente del candelabro. ¿Qué mesa, qué mueble del santuario terrenal estaba enfrente del candelabro? La mesa. Cuando nosotros llegamos, hermanos, a Apocalipsis 8, antes de las 7 trompetas en la escena introductoria, que son los primeros 5 versículos, adivina qué mueble aparece. El altar de incienso. Y así sucesivamente, antes de cada escena introductoria, aparece un mueble del santuario. Así que, ¿qué mueble aparece en esta escena? Mira cómo va avanzando de una forma maravillosa. Porque recuerdan que el santuario es el plan de la
Es el plan de la salvación en símbolos. Así que escuchen algo interesante. Así que el mueble que aparece es el candelabro. Y mira lo que dice el versículo 20. En el versículo 20 nos explica cómo nosotros en este contexto tenemos que entender lo del candelabro o de los candelabros. Mira lo que dice el versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Vamos a hacer una pausa. Vamos a ir despacito para que podamos ver el cuadro. Acabamos de decir que antes de cada escena introductoria aparece un mueble del santuario y que el mueble que aparece aquí es el candelabro. Y ya nos explicó Apocalipsis que en este contexto el candelabro significa la iglesia. Los 7 candelabros significan las iglesias. Y en Apocalipsis 2:1, que ya es el tema de mañana, dice que Jesús camina en medio del candelabro. En otras palabras, hermanos, a través de la historia, a pesar de que las iglesias o la iglesia cristiana ha ido descendiendo, el Señor dice, nos dijo desde el principio, no se preocupen, porque yo voy a asegurarme que yo voy a andar caminando en medio de mi iglesia. Y recuerde que la iglesia del Señor, hermanos, son aquellos que caminamos con Él. Y como adventistas hemos hablado, hermanos, de una iglesia militante y de una iglesia triunfante. ¿Ok? Así que vamos a avanzar en esto de la escena introductoria. ¿Por qué es importante la escena introductoria, hermanos? ¿Por qué es importante el mueble que aparece antes de cada serie de 7? Mira qué interesante. La escena introductoria y el mueble que aparece del santuario terrenal me explica lo que Dios está haciendo en el cielo. Mira qué bonito. La escena introductoria y el mueble me explica lo que Dios está haciendo en el cielo, lo que está ocurriendo en el cielo, mientras se cumple la serie de 7 en la tierra. Mira qué bonito. Así que mientras las iglesias, la historia de la iglesia decadente va cayendo, eso es lo que Dios está haciendo en el cielo. Pues déjame decirles algo. Lo mismo que el sacerdote terrenal hacía con el candelabro en el santuario terrenal. El sumo sacerdote, el sacerdote de sacerdotes en el santuario celestial, Cristo Jesús, está haciendo con los candelabros, con los candeleros, con su iglesia, porque ya nos dijo qué significaba, está haciendo en el cielo lo mismo que el sacerdote hacía con el candelabro o el candelero en el santuario terrenal. ¿Y qué es lo que hacía? Saben que hay muchos textos, pero solo vamos a leer uno. Acompáñame por favor a Levítico 24. Solo vamos a leer ahí porque ese texto contiene los 3 elementos que nosotros necesitamos. Levítico 24, versículos 1 del 3 al 4. Miren qué interesante. Dice la palabra de Dios, habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Mira qué interesante. El sacerdote terrenal tenía que asegurarse que no faltara el aceite en el candelabro. Tenía que asegurarse que tuviera aceite y si tuviera aceite que se mantuviera encendido. Versículo 3. Dice, fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, la dispondrá a Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones sobre el candelero limpio. Asegúrate, sacerdote, le dice Dios a Moisés,
Dile al sacerdote que se asegure que el candelero esté limpio, pondrá siempre orden, en orden las lámparas delante de Jehová. Así que escucha muy bien. ¿Qué tres cositas tenía que hacer el sacerdote con el candelabro en el santuario terrenal? Tenía que asegurarse que estuviera limpio. Y ya vimos en Apocalipsis, ya la misma Biblia nos explicó que los candelabros o los candeleros es la iglesia. Así que, hermanos, aunque a través de la historia de la iglesia ha sido una iglesia que va decayendo, que cosas no cristianas se han ido infiltrando, hasta que al final, en la última iglesia, el Señor está tocando, déjame entrar. Dios dice, no se preocupen, porque mientras se cumple la serie de 7 en la tierra, yo en el santuario celestial, yo en el cielo voy a asegurarme que haya un pueblo, que haya un remanente, que hayan personas que se mantengan limpias. No se preocupen lo que ocurre en la tierra con las iglesias, con los que se llaman cristianos, porque yo voy a asegurarme que mientras se cumplen la serie de 7 en la tierra, hay un pueblo que no le falta el aceite, que no le falta el Espíritu Santo. Y es más, al final de la historia, le voy a dar más aceite, le voy a dar la lluvia tardía, le voy a dar la unción completa del Espíritu Santo. Yo no sé ustedes, hermanos, pero cuando yo veo la historia de la iglesia cristiana, cuando yo veo lo que está ocurriendo en el mundo religioso, hermanos, yo me lleno de esperanza. Porque mientras ocurre eso aquí en la tierra, Dios ya me dijo, Dios ya nos dijo a nosotros que no nos preocupáramos porque hay un pueblo, hay un grupo, hay un remanente que mientras el mundo se contamina, y esto no estoy hablando del mundo escéptico, agnóstico, ateo, estoy hablando del mundo que se llama cristiano. Mientras muchos se mantienen sucios, impuros, Dios dice, hay un grupo. Y yo voy a asegurarme que se mantengan limpios. Yo voy a asegurarme que tengan aceite, el Espíritu Santo. Yo voy a asegurarme que puedan brillar, que se mantengan encendidos, que no se apaguen, aunque el mundo cristiano en general, popular, se vaya apagando, se vaya contaminando, le esté faltando el aceite. Yo no sé tú, hermanos de limoncito, hermanos de limón, pero esto a mí me anima. Esto a mí, hermanos, me hace querer gritar aleluya, como dicen ustedes. Y me hace querer gritar gloria a Dios. Porque estas son buenas noticias. Así que mi pregunta es para los que están conectados y para los que están viendo a través de las diferentes plataformas y para los que van a escuchar posteriormente, ¿cómo estás tú? Porque esto es precisamente mientras la iglesia se contamina, mientras muchos llamados cristianos se van contaminando y pareciéndose más al mundo que a Dios, alejándose más al mundo que acercándose a Dios. Mientras eso está ocurriendo en la tierra, hermanos, Dios dice, yo tengo un grupo, yo tengo hijos que brillan para mí, que tienen el Espíritu Santo y que se mantienen limpios porque yo estoy trabajando en ellos. Yo quiero preguntarte, hermano, y ustedes saben que les aprecio, los amo. ¿Está ocurriendo eso en tu vida y en mi vida? ¿Ustedes recuerdan lo que dice Mateo 7:21, si no estoy equivocado? Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, no basta ir a la iglesia, ni siquiera guardar el sábado, hermano, por importante que sea. Tiene que ver con nuestra relación con Dios, tiene que ver con permitir al Espíritu Santo que nos mantengan limpios, tiene que ver con ganarle la victoria al mundo, a la carne, al pecado y al diablo, no por nuestra propia fuerza, sino por el poder del Espíritu Santo. Es permitiendo el sumo sacerdote celestial haga a través del Espíritu Santo la obra que el sacerdote hacía en el santuario terrenal, en el mueble del candelabro. Y hermanos, nuevamente vuelvo a la aplicación personal. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está mi vida? Y quiera Dios, hermanos, que en esta semana el Espíritu Santo pueda tocarte. Si estabas desanimado, puedas animarte. Si estabas alejado, puedas acercarte. Si estabas jugando con el pecado, si estabas jugando con el mundo, no juegues con el mundo, hermano. No juegues con el diablo. Creo que en Costa Rica fue que aprendí
a través de mi suegra y mi esposa, dice que el que al diablo le sirve, con llevárselo le paga. Y eso lo aprendí de ustedes en su tierra. No juegues, no juguemos, no podemos, hermanos, en este tiempo que estamos viviendo, hermanos, la venida del Señor está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Y tenemos que asegurarnos que cada día el Señor nos va limpiando, cada día nos va dando una doble porción del Espíritu Santo, cada día estamos brillando para Él. Yo te pregunto, cuando caminas por el centro de Limón, cuando vas a trabajar, cuando vas al colegio, a la escuela, a la universidad, ¿pueden ver las personas que tú eres una hija de Dios, un hijo de Dios, o te confundes entre la multitud? Pensemos, hermanos. Así que díganme si no es importante la escena introductoria. Vean qué interesante. Antes de cada serie de 7, Dios nos dice esto. Edgar, hijos, yo les voy a mostrar lo que va a ocurrir en la tierra. Yo voy a mostrarles lo que va a ocurrir en la tierra a través de los sellos, a través de las trompetas, a través de las plagas. Pero antes yo quiero mostrarles lo que yo voy a estar haciendo en el cielo para ustedes. Eso es lo que dice cada escena introductoria. Así que habiendo dicho eso, hermanos, es mi oración en esta noche que al comenzar una nueva semana, una semana de oración, una semana en el libro de Apocalipsis, podamos analizar nuestra vida y esta misma noche, ahora mismo, podamos decir, Señor, ¿sabes qué? Tú has usado al pastor para tocar mi vida. Yo tengo mucha información, así como él. Yo guardo el sábado. Yo doy mis diezmos. Señor, ¿sabes qué? Yo creo que amo más la iglesia que a ti, Señor. Yo creo que estoy más conectado con la iglesia, con mis hermanos que contigo. Yo creo que hablo más con mis hermanos que contigo, Señor. ¿Qué clase de relación es esa? Y no solamente eso, Señor. Yo tengo que reconocer que fíjate que tengo otros amores. Y como tengo otros amores, ¿sabes, Señor? Cada vez te amo menos. ¿Cuál será ese amor? Yo no sé. Pero lo que sea, hermanos, tenemos que dejarlos. Si realmente estamos pensando en la vida eterna, si realmente estamos pensando en heredar la tierra prometida, la Canaán celestial, necesitamos permitir que el Señor nos limpie, que el Señor nos llene de su Espíritu Santo y que podamos brillar para Él en estos últimos días. Así que, hermanos, vean lo que dice la sierva de Dios. No importa cómo la iglesia se vea, hermanos, de que la iglesia va a triunfar. Y cuando digo la iglesia me estoy refiriendo al pueblo de Dios, me estoy refiriendo al remanente, me estoy refiriendo a toda aquella persona que cada día muere al yo y vive para Cristo Jesús. Vea lo que dice la sierva de Dios. Puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. ¿Escuchaste? La iglesia de Dios no va a caer. La pregunta que tú tienes que hacerte no es si la iglesia de Dios, aunque parece toda débil, dice la sierva de Dios, la pregunta no es, ¿será que vamos a llegar? ¿Será que va a triunfar? Esa no es la pregunta. La pregunta que tenemos que hacernos es si nosotros vamos a triunfar con ella, porque de que va a triunfar, va a triunfar. Es más, mañana ustedes se van a dar cuenta, bueno, no voy a meterme en mañana. Ángelo me dijo, pastor, quédese por favor con la introducción. Así que vamos a dejarlo allí. Vea lo que dice la sierva de Dios. Continuemos con la cita. Dice, puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Ella permanece en pie. Mientras los pecadores que hay en Sión son tamizados. Mientras la paja es separada del trigo precioso, es una prueba terrible y sin embargo tiene que ocurrir. Yo creo que ya les mencioné a ustedes, hermanos, cuando yo era niño, yo pensaba que los eventos finales tenían que ver solo con información, saber cuál es el día verdadero del día falso. No, es tener las agallas, es tener el coraje, es tener la determinación de hacer lo correcto a cualquier precio. Y eso no lo va a dar la religión. Eso solo lo va a dar la experiencia continua que ahora estamos haciendo con Cristo Jesús. Así que la iglesia va a triunfar y vea qué tremendo esta cita, hermanos. Honestamente, yo no recuerdo haberla leído antes. Pero escuche, vea qué solemne. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 31. Y también está en Eventos de los Últimos Días, página 184. Dice que cuando la religión de Cristo sea más despreciada. ¿Tú recuerdas? ¿Qué es lo que va haciendo la iglesia cristiana poco a poco? Cada vez se va alejando más de la verdad.
Cada vez se va acercando más, alejando más de la Biblia. Últimamente, hermanos, ya lo que dice la Biblia no cuenta. Si no estuvieran ocurriendo dentro del mundo llamado cristiano casamientos que van en contra de los principios de la Biblia, solo por darles un ejemplo. Pero cada vez la iglesia cristiana se va a ir alejando de Cristo, de la Biblia, de la verdad bíblica, hasta que Cristo completamente esté fuera. Claro. Es más, cuando te vayas a dormir, lee, por favor, Apocalipsis 18, 1 y 2 y 3, para que tú veas cuál va a ser la condición de la iglesia cristiana en estos últimos días. Está hablando de la iglesia cristiana en general. Dice que Babilonia se convirtió en habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. En otras palabras, hermanos, en muchos lugares que van a pensar que están alabando a Dios, de Dios no hay absolutamente nada. Pero eso sería otro tema. Pero vea lo que dice la sierva de Dios. Cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando su ley sea más menoscabada, entonces deberá ser más ardiente nuestro celo y nuestro valor y firmeza más inquebrantable. En otras palabras, cuando más el mundo cristiano se aleja de Dios, tú y yo, por la gracia de Dios, más deberíamos acercarnos al Señor. Y vea cómo termina. El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia, cuando la mayoría nos abandone. El pelear la batalla del Señor, cuando los campeones sean pocos. Esta será nuestra prueba. Voy a leerle ese pensamiento una vez más. Por favor, déjele que le haga sink, como dicen en inglés. Deje que eso penetre. Dice que el permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone. El pelear la batalla del Señor cuando los campeones sean pocos. Esta será la prueba. Y termino. En este tiempo debemos obtener calor de la frialdad. ¿What? Escuchen, en ese momento no podemos estar ahí cuchi y esperar que los hermanos nos chineen. No, dice la Biblia que será un tiempo donde el hermano estará contra la hermana, el padre contra los hijos, las personas que más amamos. Y escúcheme, y ahora con un saludo que no nos den, ya nos estamos muriendo y pensando ya no regresar a la iglesia. Imagínense en qué nivel espiritual estamos. Una mala miradita y ya casi le estamos dando la espalda al Señor, hermanos. Grow up, como dice en inglés, tenemos que crecer, tenemos que dejar esa experiencia de niño y convertirnos en adultos en este tiempo. En este tiempo, hermanos, déjenme decirles algo. Tenemos que llegar a una experiencia con Dios donde podemos pararnos solitos. Si no tuviéramos ningún apoyo más, si no existiera ningún hermano más, si no existiera la iglesia de Pacuare, de Limoncito, que ya no se reuniera más por la razón que fuera, que podamos mantenernos de pie sobre la roca, siendo adventistas del séptimo día de corazón, aunque no hubiera más iglesia, aunque no más. Sí me explico, hermanos. Así como comenzó la iglesia primitiva, así va a terminar. Y termino con esto. Vea qué tremendo. En este tiempo, dice la sierva de Dios, hablando del tiempo final, debemos obtener calor de la frialdad. En otras palabras, cuanto más nos rechazan los hermanos, cuanto más fríos son con nosotros, más nos encendemos con Cristo. Tenemos que obtener calor de la frialdad. Valor de la cobardía. Mientras otros se van, en vez de acobardarnos, nosotros más nos animamos. Y lealtad de la traición. Hermanos, yo no sé dónde estás tú, pero antes de que comiencen las escenas dramáticas de que hemos escuchado y predicado de Apocalipsis, necesitamos haber llegado a este nivel, donde la frialdad nos caliente, donde la cobardía de otro nos anime, donde la traición nos haga más fieles a nosotros, a la causa de Dios y a su palabra. Y es en esa nota, hermanos, que quiero terminar. Mire lo que dice Apocalipsis 1:9. Vamos a ir allí y terminamos. Ok. Mira lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis 1:9. Dice, yo, Juan,
vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Escuche muy bien. Cuando nosotros leemos rápidamente la Biblia, no aprendemos ni vemos nada. Pero cuando usted agarra la Biblia, un versículo, y empieza a comérselo como un pedacito de postre, que usted agarra un poquito y lo saborea. Vea lo que dice la palabra de Dios. De acuerdo a este texto, dígame usted, ¿de qué van a participar los hijos de Dios aquí en la tierra antes de encontrarnos con el Señor? ¿Ustedes recuerdan? Dice el apóstol, dice que yo soy copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y la paciencia. ¿Saben qué? Hace un tiempo atrás hice un estudio de la palabra griega que se traduce ahí como paciencia y puede también traducirse como esperanza. Así que yo quisiera sugerirles a ustedes en este momento que me permitan traducir a esperanza. Así que escuchen, mientras estamos en esta tierra, mientras la mayoría van abandonando al Señor, mientras algunos se van traicionando la causa de Dios, mientras algunos se van acobardando, mientras algunos se van resfriando, nosotros nos calentamos, nosotros nos animamos, nosotros nos mantenemos fieles. Pero vea qué interesante, de qué tres cosas, no hay forma de quitárnosla, de qué tres cosas tenemos que participar en esta tierra. De la tribulación. Y ojalá pudiéramos quitar esta de la ecuación, ¿verdad que sí, hermanos? Y solo nos quedamos con el reino y con la esperanza. Pero no. Antes de llegar al cielo, antes de heredar la tierra prometida, en esta tierra vamos a participar de la tribulación, vamos a participar del reino y vamos a participar de la paciencia. Y déjenme decirles algo. Yo creo que ya lo he dicho también. Desde que nosotros nacemos, nos dicen a qué venimos o de qué vamos a participar. Aquellas que son mamás que están allí, ustedes saben cuando un niño no llora, ¿qué es lo que hacen para que diga que todo está bien? Le dan un golpecito, porque tiene que llorar. Si no llora, las cosas no están bien. Esa es la bienvenida que nos dan. Juan 16:33 dice el Señor, en este mundo tendréis aflicción. ¿Y por qué quise terminar con esto, hermanos? Porque yo no sé lo que tú estás pasando. Yo no sé si algún familiar tuyo, algún verdadero hijo de Dios ahorita mismo está enfermo, está con el COVID, tiene problemas económicos por guardar el sábado, ha perdido trabajo, no encuentra trabajo, y muchos adventistas ya están haciendo la moda de irse a trabajar los sábados, irse a estudiar los sábados. No, hermanos. Tribulación. Quise terminar con esta tónica, hermanos. Porque déjame decirte algo, por más que nos duela las aflicciones, los problemas, ojalá pudiéramos quitar la tribulación de la ecuación, pero no. Hasta que lleguemos al cielo, mientras participemos del reino y de la esperanza, también vamos a participar de la tribulación. Pero ¿saben cuál es el colmo de la injusticia, hermanos? Sufrir por ser bueno. ¿Por qué estaba Juan en la isla de Patmos? Dice, por causa de la palabra y por el testimonio de Jesucristo. Por ser bueno, por hacer lo correcto. Cuando llegamos al quinto sello, hermanos, ¿por qué murieron los mártires a través de la historia que están clamando, Señor, ¿hasta cuándo no hará justicia? Es más, vamos a leerlos. Mira lo que dice Apocalipsis 6, versículo 9. Dice, cuando abrió el quinto sello, vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. Mira por qué los mataron. Por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. El mismo problema por el que enviaron a Juan a la isla de Patmos. Dígame si no es el colmo de la injusticia. Sufrir por ser bueno. Sufrir por querer vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Adivina qué es lo que va a experimentar el pueblo de Dios y por qué al final de la historia. Acompáñame por favor a Apocalipsis 24. Apocalipsis 24, ya estoy terminando, no se impacienten. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y vi tronos. Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y ahora escucha. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús
y por la palabra del testimonio. Sufrieron por la misma razón que los del quinto sello, por la misma razón que Juan estaba en la isla de Patmos. Y mira quiénes son estas personas de las que habla Apocalipsis 24. Dice que fueron decapitados, sufrieron por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y ahora escucha, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿De qué pueblo está hablando, hermanos? Del pueblo final, del pueblo del fin. Está hablando de la bestia resucitada, de los eventos finales. Así que mira, que los hijos de Dios a través de toda la historia, Juan, y los fieles de Dios a través de toda la historia, y aún los hijos de Dios al final de la historia, van a participar de estas tres cosas, de la tribulación, del reino y de la paciencia. Así que si tú estás sufriendo, ten ánimo. Yo quiero decirte algo. Y no olvides esto, por favor. Sin tribulación no hay reino. ¿Me escuchaste bien? Tú dirás, ¿qué pastor? ¿Qué acaba de decir? Exactamente. Saben que yo conozco más personas que se aferran del Señor, que se agarran del Señor. Y al igual que Jacob le dicen, yo no te suelto hasta que no me bendigas en los momentos de prueba, en los momentos de tribulación. Adivine lo que he visto una y otra vez hacer a las personas cuando les va bien. Cuando hay prosperidad, cuando hay dinero, cuando hay abundancia, en vez de acercarse a Dios, en vez de darle gloria al Dios del cielo, se alejan de Dios. Hechos 14:22 dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones finalmente nos encontremos en el reino de los cielos. Así que sin tribulación no hay reino. Pero sin reino, hermanos, no hay esperanza. Tú te imaginas si esta tierra fuera todo lo que hay. Pero hermanos, ¿sabes por qué yo me levanto con ánimo cada día? Porque como dice el canto, hay un mundo feliz más allá. Yo aquí solo estoy de paso. Y hay de nosotros si nos quedamos en esta tierra. Y por último, hermanos, sin esperanza, la tribulación, sin Jesús, la aflicción es terrible. ¿Sabe que mi esposa y yo conversamos algunas veces cuando en medio de nuestra aflicción acudimos al Señor y sentimos que el Señor nos toma, nos carga, nos ayuda, nos abre el mar? Cada vez que escucho ese cantito de God will make a way, solo me recuerdo de Limón y de Charlene, hermanos. Pero es real. Mi esposa y yo decimos, ¿cómo le hará esa pobre gente que no tiene a Jesús? ¿De quién se aferrarán? ¿A quién clamarán? ¿A dónde van a ir? Por eso agonizan en su dolor. Pero ustedes y yo, hermanos, tenemos esperanza hoy, mañana y siempre. Así que, hermanos, yo quiero dejar con ustedes 3 lecciones importantes en esta tarde y termino. La primera es, ¿dónde está Dios en tu vida en este momento? ¿Qué experiencia estás viviendo? ¿Estás en fuego? ¿Estás enamorado de Cristo? ¿Estás entregado, aunque no podemos reunirnos en la iglesia? ¿O estás acabado, estás caído porque tu esencia cristiana y toda tu experiencia cristiana es reunirse media hora en la iglesia? ¿O eres la iglesia o tu experiencia es como la iglesia de Sardis, que tienes la apariencia de que estás bien, de que estás vivo, pero por dentro tú sabes que estás muerto? O quizás tu experiencia en la iglesia de la Odisea, que hace rato el Señor se fue de tu vida. Es más, hace rato que lo sacaste. Yo no sé. Pero quiero decirte que hay esperanza todavía, porque todavía Cristo está intercediendo por ti, por mí en el santuario celestial. Hoy es tiempo de arreglar nuestra vida con Cristo Jesús. La segunda lección, hermanos, es que la iglesia de Dios va a triunfar. Mientras la iglesia va cayendo, y cuando digo la iglesia, hablo de aquellos que se llaman cristianos, hermanos, van decayendo y cada vez más la iglesia se parece menos al Cristo de que dicen pertenecer. Sin embargo, hermanos, Dios tiene un remanente a quien está limpiando, a quien le está echando aceite, a quien tiene encendida la lamparita. La iglesia de Dios triunfará. Pero mi pregunta es, ¿vas a triunfar tú con ella? ¿Vas a permitir que Dios te limpie? ¿Vas a permitir que el Espíritu Santo te transforme?
Vas a permitir que el Espíritu Santo te llene de su aceite, el Espíritu Santo. Vas a permitir que no importa dónde vayas, aún en la playa, las personas puedan saber que tú eres una hija de Dios. Y alguien dirá, pastor, ahí no se meta, por favor. Pero estoy hablando en serio, hermano, donde estemos, cuando las personas nos ven, deberían saber de que somos y le pertenecemos a Cristo Jesús. Hermanos, la iglesia de Dios triunfará. Yo quisiera que tú y yo pudiéramos triunfar con esa iglesia. Dios sigue limpiando, sigue echando aceite, sigue trabajando con su Espíritu Santo, sigue encendiendo la lámpara para que seamos la luz de este mundo y la sal de la tierra. Y por último, hermanos, sin tribulación no hay reino y sin reino no hay esperanza. Así que no importa lo que estés pasando, no importa lo que estés viviendo, no importa cuál sea tu problema, aférrate del Señor. Don't let go, dicen ustedes. No lo sueltes. Si no entiende lo que está pasando, dile, hable de tu corazón, llora en su presencia, dile, papito, no entiendo. Yo soy fiel, yo vivo en tu presencia, ¿qué está pasando? Recuerden que el cómo de la injusticia es que los hijos de Dios sufran por ser buenos. Así que cuál es tu tribulación, no importa. Yo te animo en esta hora que sigas adelante y que confíes en Dios. Y que al estudiar las 7 iglesias en esta semana, después de esta experiencia, tú no puedas ser la misma persona. Y en cada iglesia tú puedes decir, el problema de esta iglesia es esto, es mi problema, no más. Yo me arreglo con mi Cristo. Que Dios te bendiga, mi hermano. Un placer haber estado con ustedes. Y ojalá que el Espíritu de Dios pueda regar su palabra y pueda hacer un impacto en tu corazón en esta noche. Que Dios te bendiga. Bueno, queremos darle las gracias al pastor Chávez por ese maravilloso tema. Dios lo bendiga. Igualmente los invitamos a todos ustedes para que, como hoy llegamos a los 49 conectados, mañana podamos ser 60, 70, ¿ok? Los animo a que puedan invitar amigos, como dice el pastor Chávez, durante toda esta semana. Vamos a poder estudiar el libro Apocalipsis. Mañana iniciamos la primera iglesia, así que los invito para que sean parte ustedes de ese grupo de personas que van a ir estudiando las 7 iglesias. Mañana iniciamos con la iglesia no le voy a decir, venga mañana. Así que estén mañana aquí, minutos antes de las 7 hora de Costa Rica. Los que están en Nicaragua es igual a las 7, los de Panamá serán minutos para las 8 y no sé de quién más, otro país nos están visitando, pero los invitamos para que estén minutos antes para poder seguir estudiando la palabra de Dios. De mi parte les agradezco a cada uno de ustedes. Recuerden, estamos en directo en Facebook, por el Facebook de la hermana Hazel Campbell, y estamos en YouTube de Angelo Gifford. Los invitamos para que den un like y compartan para que muchas personas más puedan conocer más la bendición de Dios. Así que, querido pastor, nos gustaría que nos despidiera en oración.